Buenas noches, mis hermanos, hermanas, ¿cómo están? ¿Sí están bien? ¿Bien sentados? Muy bien. Pues vamos a continuar, mis hermanos, a la palabra de Dios. Vaya abriendo su Biblia en el Salmo número 5, de los primeros salmos. Vamos a ver en esta noche. Y vamos a orar, vamos a poner este tiempo en las manos de Dios. El tema que vamos a ver hoy es el tema número 34 y el tema es una oración con entendimiento. Una oración con entendimiento y como título es orando y confiando en Dios. ¿Será importante orar y confiar en Dios? Sí, claro, ¿verdad? Vamos a aprender de este Salmo número 5 y vamos a orar. Incline su rostro. Padre, en esta noche queremos darte gracias, alabarte por tu misericordia, por tu bondad, tu fiel amor para con nosotros y porque en cada circunstancia tú tienes el control. En eso queremos descansar, en eso queremos confiar y queremos, Padre, poner en tus manos este tiempo, esta palabra, esta enseñanza, la vida de mis hermanos, mi vida, para que tú nos lleves a unirnos más porque te conocemos más, Señor, porque tú eres el que nos une, tú eres la cabeza del cuerpo que es tu iglesia y nosotros que la formamos queremos unirnos más a ti, Señor, y ser uno contigo, Padre. Ayúdanos y habla a nuestros corazones. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Vamos a leer ahí el Salmo 5. Como título en las Biblias, algunos van a traer plegaria pidiendo protección. Y dice el versículo 1: Escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir. Está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad, el malo no habitará junto a ti, los insensatos no estarán delante de tus ojos, aborreces a todos los que hacen iniquidad. Destruirás a los que hablan mentira, al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. Verso 7: Mas yo, por la abundancia de tu misericordia, entraré en tu casa, adoraré hacia tu santo templo en tu temor. Guíame, Jehová, en tu justicia a causa de mis enemigos. Endereza delante de mí tu camino. Porque en la boca de ellos no hay sinceridad, sus entrañas son maldad, sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua hablan lisonjas, castígalos, oh Dios. Caigan por sus mismos consejos, por la multitud de sus transgresiones, échalos fuera, porque se rebelaron contra ti. Pero alégrense todos los que en ti confían, den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. En ti se regocijen los que aman tu nombre. Porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo, como un escudo lo rodearás de tu favor. Amén. ¿Cuántos ya habían leído este salmo? Salmo número 5. Bueno, es un salmo muy hermoso en su contenido, por lo que nos enseña y nos instruye. Y yo te quiero platicar una ilustración corta. Se cuenta de un misionero que estaba en África. ¿Cuántos han ido a África? ¿Sí? ¿Hay alguien que haya ido a África? Al African Safari, ¿verdad? En el Selva Mágica, yo creo. Ese todos han ido. Bueno, un misionero se encontraba en África, el cual se vio acorralado por un león hambriento en estado salvaje. Cuando estaba a punto de ser devorado este hombre, el misionero en su desesperación se pone de rodillas y clama a Dios. Señor, convierte a este león, que se haga cristiano, dice este misionero. De repente una luz desciende sobre el animal. El león cierra sus ojos y comienza a orar. Señor, muchas gracias por estos alimentos. Claramente es una ilustración ficticia y cómica, ¿verdad? Donde nos muestra la importancia no solo de orar. ¿Cuántos saben que es importante orar? ¿Sí? Nomás creo que yo levanté la mano, pero bueno, está bien, no se crea. No solamente es importante orar, sino saber orar, o bien orar con el entendimiento correcto, el cual viene únicamente por medio de conocer la palabra de Dios.
En otras palabras, podemos decir que la Biblia, ¿cuándo está en su Biblia? Esta Biblia, mi hermano, que tú tienes ahora ya en tu celular, en tu tablet, en tu computadora, físicamente, es el manual para saber cómo hablar con Dios. Pues no solamente es pedir, sino saber cómo pedir. Son dos cosas muy diferentes. Los discípulos le preguntaron a Jesús o le dijeron a manera de petición: Señor, enséñanos a orar. ¿Y cuántos quieren decirle así? Señor, enséñame a orar. Porque muchas veces oramos, mi hermano, pero oramos de una manera incorrecta o sin entendimiento de lo que estamos orando. No se conoce muy bien el contexto histórico, social y religioso del Salmo. Pues ¿por qué? Porque no hay muchas evidencias para obtener conclusiones sobre eso. Pero lo importante es poder ver con qué actitud es que el salmista se presenta delante de Dios. ¿Quién es el autor? El rey David. Y mediante este salmo nos da la idea de que su situación era apremiante. ¿Cuántos han estado en alguna situación apremiante? Es decir, que te sientes como que te están apretando y dices: oh, yo no sé qué hacer. Porque muy probablemente la vida del rey David en ese momento estaba en riesgo latente. Dice la palabra de Dios, no lo busques, 1 Samuel 18, ahí nos habla de cómo empezó la lucha entre el rey Saúl y David cuando aún no era rey. Dice el verso 29, por eso llegó a odiar a David. ¿Quién? El rey Saúl. Y se convirtió en su enemigo de toda la vida. ¿Tienes tú algún enemigo que hayas tenido desde chiquito hasta hoy? Es decir, alguien que te haga burla, alguien que te calumnie, alguien que te difame. Bueno, el rey David tuvo su enemigo de toda su vida hasta que él murió, claramente, el rey Saúl. Pero después se le levantaron los de su misma casa como sus enemigos, su hijo Absalón. Todos pasamos situaciones difíciles. ¿Cuántos dicen amén? Todos. La gran diferencia es cómo reaccionamos ante aquella circunstancia difícil. Sea una enfermedad, sea una injusticia, sea una difamación, sea una mentira que han levantado en contra tuya. Es una decisión personal cómo vas a responder y cómo vas a actuar. ¿Alguna vez te has preguntado, bueno, ¿y cómo debo orar? No sé orar. ¿Cuántos llegaron a Cristo y dijeron, no, yo ya sé orar, ya no necesito que me enseñen, o ya no necesito aprender a orar? No, claramente nadie que haya venido a Cristo llegó sabiendo orar. ¿Qué es orar? ¿Qué me puede decir? Hablar con Dios, platicar con Dios, eso es orar. Tener un diálogo con Dios, una comunicación. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado en la necesidad de tener que hacer algo, sea en casa o en el trabajo? Pero ¿qué pasa? No sabemos cómo se hace. O bien tenemos que ir a una cierta dirección, pero no sabemos cómo llegar a aquel lugar. ¿Les ha pasado? Claramente nos sentimos desprotegidos, inseguros y dudosos por no tener el conocimiento del cómo hacer, cómo decidir o cómo decir, cómo pedir o cómo llegar a aquel lugar. Y esto es algo muy común que sucede cuando se habla de la oración. De manera teórica sabemos y hemos aprendido a lo largo de nuestra vida cristiana lo que es la oración, hablar con Dios. Lo sabemos todos, ¿verdad? Mas no es solamente conocer lo que es la oración. También se necesita entender y comprender lo que no es la oración. Porque muchas veces con mucha facilidad caemos en prácticas que no son correctas en nuestra oración. La falta de este conocimiento acerca de lo que es y lo que no es la oración, te voy a poner un ejemplo. Es como encontrarte en un país totalmente desconocido, donde nadie habla tu idioma, no tienes mapa, no tienes celular y tienes la necesidad de ir a un determinado lugar que te desconoces cómo llegar.
¿Te has encontrado así en algún lugar tú? ¿Que no te entienden porque no hablan tu idioma? Yo pregunto, ¿es probable que puedas llegar al destino que estás buscando? Yo diría que sí, pero habrás tardado 2, 3, 4, 5 días en llegar, no sé. Habrás invertido mucho más tiempo del necesario para llegar a aquel lugar. Vas a experimentar una total inseguridad y estrés por no poder comunicarte y preguntar, oye, ¿dónde está esto? ¿Para dónde le doy? ¿Por dónde me voy? Dicen que todos los caminos llevan ¿a dónde? A Roma, pero hay unos más largos que otros. Y en la oración usted diría, no, es que todas las oraciones llevan a Dios. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver si es cierto. Sabemos que el propósito de la oración es tener verdadera comunión con Dios. Una verdadera comunión con Dios. Ese pudiéramos llamarle que es el lugar de destino cuando tú oras. O solamente oras para sentirte bien contigo mismo. Cada quien sabe. O cuando oras, oras con el propósito de estar en la presencia de Dios y tener una verdadera comunión con Dios. Porque ese es el propósito de la oración. Pero si desconocemos el camino para llegar al destino, es muy probable que el camino por el cual andamos, es decir, el cómo estamos orando, no nos esté llevando al lugar que queremos llegar, que es la presencia de Dios. Proverbios 15:8 dice así, en la Nueva Traducción Viviente. Yo te lo voy a leer. Dice que el Señor detesta el sacrificio de los perversos. Y fíjate cómo dice esta versión. Pero se deleita con las oraciones ¿de quiénes? De los íntegros, de los que andan en integridad. También el Salmo 15 nos habla de quién subirá al monte de Jehová. El limpio de manos y el puro de corazón. Es decir, aquellos que anden en integridad. Hay dos cosas que indudablemente nos van a ayudar para saber cómo debemos orar de la manera correcta. Es decir, la forma en que la palabra de Dios nos enseña a través de este salmo. Y número 1 es entender quién soy yo. Di conmigo, ¿quién soy yo? Y número 2, entender quién es Dios. Número 1, entender quién es quién. Yo. Y número 2, entender quién es quién. Dios. Así como es muy probable perderse en una ruta desconocida, también es probable perdernos en el camino hacia la comunión con Dios cuando olvidamos estos dos aspectos clave. Entendiendo quién soy yo. Salmo 5, versículo 1. Yo te lo voy a leer en la palabra de Dios para todos. Acompáñame ahí con tu vista. Y dice así: Señor, escucha mis palabras. Presta atención a mis gemidos. Mi Rey y Dios, escucha el grito de socorro que a ti suplico. Versículo 3. Señor, tú escuchas mi voz cada mañana en oración. Cuidadosamente te presentaré mi caso y esperaré atentamente tu respuesta. En la Reina Valera, en el versículo 1 y en el versículo 2, la parte A, podemos ver 3 palabras. Hay 3 expresiones usadas aquí por el salmista, las cuales son escucha, considera y está atento. Nos expresan una sola cosa o una misma cosa. Es decir, un deseo intenso y profundo de que Dios incline su oído, de que Dios preste atención, de que Dios conozca, observe la situación con el propósito de llamar su atención.
¿Cuántos quieren que Dios incline su oído a su oración? Creo que es el propósito de todos los que oramos a Dios. Pero al mismo tiempo, este salmista con estas expresiones manifiesta una plena seguridad de que Dios en su perfección y soberanía era capaz de prestar atención a su oración, a su clamor, a su queja o aún a la meditación de su corazón. El salmista, en este caso el rey David, oraba no importando si él sabía que otras 1000 o millones de personas estaban orando a Dios. Él sabía en su corazón que Dios le prestaría atención. ¿Acaso tú cuando oras te preguntas, ay, Dios me escuchará? Ay, ¿qué tal si mi esposo, mi esposa o mis hijos también están orando? Y tal vez está impidiendo que mi oración le llegue a Dios. Claramente Dios no tiene ese problema. ¿Sí sabían? Podemos estar orando todos juntos a la misma voz o al mismo tiempo y Dios va a escuchar la oración de cada uno de ustedes. A Dios no se le revuelven las palabras o nuestras oraciones. ¿Por qué? Porque Dios todo lo puede. Y Dios puede escuchar tu oración en cada momento, en cada circunstancia donde tú estés. Dios te va a prestar atención. Dice el Salmo 17:6. En la Nueva Traducción Viviente dice así, Salmo 17:6. Oh Dios, a ti dirijo mi oración. Fíjate la seguridad que tenía el salmista. Porque sé que me responderás. Cuando tú oras, mi hermano o mi hermana, ¿oras sabiendo que Dios te va a responder? ¿O ya oras como por una rutina de, ay, pues tengo que orar? Tengo que acercarme a Dios, pues para ver si me responde. No, aquí habla de una seguridad. A ti dirijo mi oración porque sé que me responderás. Inclínate y escucha cuando oro. Debemos aprender algo, mi hermano. No son las muchas palabras o expresiones que usemos, sino el tener la seguridad en nuestro corazón de que Dios va a escuchar y va a inclinar su oído cuando tú y yo oramos a Él. Pero no olvidando nunca nuestra verdadera condición. ¿Cuál es nuestra condición delante de Dios, mi hermano? Somos polvo. Dice la palabra de Dios que Él se acuerda que somos tan solo polvo. Él sabe cuál es la inclinación muchas veces de nuestro corazón. Y muchas veces la inclinación de nuestro corazón no es a tener comunión con Él. Es a tener comunión con otras cosas. Tú y yo tenemos que estar seguros de algo. Dios siempre ha estado y estará atento al clamor del hombre. Así como cuando tú clamaste por perdón y misericordia y restauración en tu vida, Dios te escuchó y Dios te respondió. Pero ¿qué sucede, mi hermano? Es el mismo hombre que, olvidando su condición delante de Dios, se presenta aún con insultos, con reclamos, con quejas y hasta con groserías, queriéndose poner al nivel de Dios, lo cual es imposible. ¿Has escuchado a personas referirse a Dios con groserías? ¿O a Jesús? Yo sí he escuchado. Gente que le habla sin respeto y sin reverencia. Claramente no entienden quiénes son ellos y no entienden tampoco, mucho menos, quién es Dios. Debemos tener cuidado en las palabras que expresamos delante de Dios. Este término habla de un dicho, un discurso o razón. Las palabras que decimos, mi hermano, ¿cuántos hablan palabras? Todos, ¿verdad? Bueno, las palabras que tú y yo decimos son dadas o dichas mediante un lenguaje. ¿Qué lenguaje hablamos? Es español, ¿verdad? ¿O quieren que les hable en japonés o en coreano? No sé, ¿verdad? Pero aquí le inventamos. Bueno, las palabras que tú y yo decimos mediante un lenguaje conlleva hacerlo de una manera razonable. Esta razón
Habla de la capacidad del hombre de pensar, de hablar o hacer las cosas con inteligencia, con entendimiento y reflexión. Todos tenemos esa razón o esa capacidad. ¿Quién nos la dio? Claramente Dios. ¿Para qué? Para que reflexionemos antes de hacer o decir algo. Y claramente cuánto más al presentarnos delante del Dios al cual servimos. Tenemos que reflexionar en aquello que vamos a decir. De lo contrario, mi hermano, estaremos orando sin entendimiento. Estaremos orando sin propósito alguno. Acompáñame al libro de Daniel, el profeta Daniel, capítulo 9, verso 19. Vamos a ver un ejemplo de cómo este hombre, Daniel, oraba al Señor. Y dice Daniel 9:19 en la traducción del lenguaje actual. Dice: escúchanos, Dios mío, y perdónanos. Atiéndenos y ven en nuestra ayuda. Dios mío, te lo pedimos por ti mismo, por tu ciudad y por tu pueblo que te adora. Veamos las palabras que usa aquí el profeta Daniel en esta versión. Escúchanos, perdónanos, atiéndenos. Te lo pedimos por ti mismo y por tu pueblo que te adora. Y el Salmo 138, versículo 6 dice de la siguiente manera: porque Jehová es excelso y atiende al humilde. ¿Atiende a quién? Al humilde, al que reconoce su necesidad de estar delante de Dios. Porque muchos quieren que Dios los atienda. Muchos quieren que Dios los escuche. Muchos quieren que Dios les responda. Pero no sin antes fijarse cómo está su corazón. Dice que Dios atiende al humilde. No al humilde externamente, que pongas tu cara de piedad y digas: ay, pobrecito de mí, ay, Señor, atiéndeme, porque mira cómo sufro. ¿Tú crees que Dios ve lo de afuera? No, Él ve lo de adentro. Y si no ve humildad en tu corazón, mi hermano, ¿cómo esperas que Dios te atienda? ¿Cómo esperas que Dios escuche tu clamor? Bueno, claramente Dios escucha nuestra oración. La cuestión es si va a responder a aquella oración que tú y yo la hacemos. Y fíjate cómo termina este salmo: atiende al humilde, mas al altivo mira. ¿Cómo lo mira Dios? De lejos. Lo mira de lejos. David, aun como el rey de Israel, mi hermano, una nación poderosa, hablando naturalmente, tenía el entendimiento que por encima de él había alguien mayor, ante quien se dirige siempre con un temor reverente, llamándole Jehová, hablando de que es el ser supremo, el eterno, el todopoderoso. También se dirige a él como Rey mío y Dios mío. Una expresión que nos manifiesta la actitud de siervo que él tenía. No pretendiendo que por su posición natural obtendría un trato preferencial. Porque todos somos iguales delante de Dios. ¿Cuántos saben esto? ¿Tú crees que el que tenga $1,000,000 en la cuenta bancaria va a ser más rápidamente atendido por Dios que el que no tiene nada? No, claramente no, porque ya vimos a quién atiende Dios. ¿A quién? Al humilde. Y al altivo, al que probablemente confía más en su cuenta bancaria que en Dios, Dios lo va a mirar de lejos. ¿De cuáles quieres ser tú? ¿O de cuáles pretendes ser tú? Alguien que quiere orar con entendimiento, pues claramente reflexiona y dice: Señor, examina mi corazón primeramente, para que veas cómo está mi vida, cómo está mi caminar, si hay altivez en mi corazón, si hay orgullo, para que puedas atender mi oración.
El entender su posición del rey David lo llevaba a dirigir correctamente su oración y no perderse o desviarse en el intento. Pues ¿cuántas veces sucede que cuando oramos comenzamos pidiendo la dirección de Dios en cierta situación? Señor, dame sabiduría para decidir esto en mi trabajo, para decidir esto en mi familia, para decidir esto o aquello en mi familia, en una situación, en lo que sea. Pero ¿qué pasa? Muchas veces nosotros mismos nos respondemos cuando estamos orando. ¿Por qué? Porque nuestro pensamiento empieza: ¿y si haces esto? ¿Y si haces lo otro? ¿Y mejor hazle así? Y tomamos como si eso hubiera sido la respuesta de Dios. Termina más bien siendo un monólogo donde Dios es únicamente un espectador. Dice el Salmo 145, verso 18: cercano está Jehová a todos los que le invocan. Y dice: a todos los que le invocan de veras. Es decir, con sinceridad de corazón. En el verso 3 del Salmo 5 dice así: oh Jehová, en esta versión Reina Valera, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti. ¿Y qué vamos a hacer? Y esperaré. En este versículo 3 vemos otra muestra del entendimiento del cual es la actitud correcta de cómo buscar a Dios. Porque el buscar a Dios en oración de mañana, lo cual lo repite 2 veces, habla de una dependencia total y completa a la comunión con Dios. Al rey David le urgía por estar en la presencia de Dios cada mañana. El rey David necesitaba estar en la presencia de Dios cada mañana. Y nosotros muchas veces no nos acordamos de Dios en las mañanas. Nos acordamos hasta que ya estamos con media torta en la boca y ¡ay! Híjole, no di gracias. No di gracias por los alimentos. Dirá alguno: ay, pues como los burritos, ¿verdad? ¿Los burritos oran cuando comen? Pues no, ningún animal. El rey David entendía la importancia de dedicarle al Señor las primicias de cada día, lo cual involucra tiempo, esfuerzo y algo muy importante, la renuncia, que es algo que cuesta bastante. El Salmo 119, en el versículo 147, en la Nueva Traducción Viviente dice así este versículo. Salmo 119, 147. Dice: me levanto temprano. ¿Cuántos se levantan temprano? Sí, a chambearle, hermano, a sacar para la, ¿cómo dicen? A la papa. Para las papas fritas que te comes en la tarde, ¿cuál? Dice: me levanto temprano, antes de que salga el sol. ¿Para qué? Clamo en busca de ayuda y pongo mi esperanza en tus palabras. ¿Qué ejemplo nos da aquí el escritor de este Salmo 119? Me levanto temprano antes de que salga el sol y clamo en busca de ayuda y pongo mi esperanza en tus palabras. Y este ejemplo, mi hermano, no lo vemos sino en nuestro Señor Jesucristo. Allí en Marcos 1:35 y en muchos otros pasajes más en los evangelios, vemos cómo Jesús tenía una práctica común en su vida personal. No porque Él era Dios mismo o el Hijo de Dios, decía: pues yo soy Dios, ¿para qué oro? ¿Para qué busco la comunión con Dios? Si el Padre y yo uno somos. Dice Marcos 1:35, levantándose, ¿cómo? Muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y ahí oraba. Muchas veces, mi hermano, si tú dices: es que no escucho la voz de Dios,
Es que necesito la dirección de Dios para esto que quiero hacer. Me quiero cambiar de trabajo, quiero buscar una mejor oportunidad, quiero cambiarme de casa, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, pero necesito buscar la guía de Dios. Bueno, tal vez a veces tengas que irte al desierto a orar. Es decir, apártate algún tiempo para que busques a Dios. No con esto te estoy diciendo que te vayas de tu casa y te apartes al parque metropolitano y ahí te quedes 3 días orando, buscando al Señor. No, ten un tiempo apartado para orar. Oye, ¿sabes qué? Le dices a tu esposa, le dices a tu esposo, ¿sabes qué? Voy a tener un tiempo de oración. Te encargo a los niños, ahorita vengo. 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, lo que necesites, pero ora a Dios. Porque ¿cómo esperas recibir la guía de Dios si no te apartas a buscarle? Claramente Dios te puede dar en su palabra. Se dice que uno cuando ora, le hace las preguntas a Dios, le pide a Dios. Y cuando te expones a la palabra de Dios, las respuestas vienen, saltan. Y Dios muchas veces así es la manera que habla. Pero ¿qué pasa? O no oramos o no nos exponemos a la palabra de Dios, por lo tanto, decimos que Dios no nos habla. Y llegamos a la parte que a muchos no les gusta, la parte final del versículo 3. ¿Cómo dice? De mañana me presentaré delante de ti y esperaré. ¿Y qué? Y esperaré. ¿Cómo vamos a esperar? Ay, ya, Señor, ya contéstame. Ya necesito tu respuesta. ¿Eso es esperar pacientemente? No. Con gratitud, dice aquí un comentario. Muchos contestan con gratitud cuando es concedida. Pero también es necesario responder con paciencia si no lo es. Es que llevo orando a Dios un buen y no me contesta. ¿Cuánto tiempo llevas orando? 2 horas. O 10 minutos y Dios no me contesta. No, hermano, hay que esperar, hay que ser pacientes. Hay que ser pacientes. La respuesta a nuestra oración, es decir, la respuesta que recibamos de nuestra oración o a nuestra oración, no debe cambiar o modificar el propósito de ella. Ay, mira, he orado para esto y Dios me ha respondido. Entonces voy a orar más. ¿Y qué pasa si Dios no te contesta ninguna oración que tú has hecho? Hablando de una respuesta audible, clara. ¿Vas a dejar de orar porque Dios no te contesta nunca? ¿O porque no te contesta de la manera que tú esperas? No, mi hermano. La respuesta que tú y yo tengamos a nuestra oración, sea positiva o sea negativa, o sea espérate, no tiene que cambiar o modificar el propósito de ella, el cual es tener intimidad con Dios. Ese es el propósito principal, que tú tengas una intimidad con Dios. Esta palabra esperar habla de observar, habla de aguardar, de mirar y de vigilar. Así tiene que ser tu actitud al presentar tu petición delante de Dios. Una actitud de paciencia en la respuesta de Dios, no lo que tú esperas. Porque cuántas veces lo que nosotros esperamos no va conforme a la voluntad de Dios. Sin duda es la parte más difícil. ¿Por qué? Porque en este mundo actual, mi hermano, con toda la inteligencia artificial que ahora hay, con todos los desarrollos tecnológicos, bueno, estamos acostumbrados a obtener respuestas en segundos o incluso en fracciones de segundo. ¿Cuándo se ha notado que ahí cuando tú buscas en Google algo, viene la velocidad con la que busca Google lo que tú solicitaste y la cantidad de resultados? ¿Sí sabían o no? Bueno, le voy a poner 3 ejemplos. Preparando el tema dije, bueno, vamos a ver. Puse Rey David
160 millones de resultados en 0.44 segundos. Ni siquiera un segundo ya me arrojó 160 millones de resultados acerca del rey David. Le puse Dios. 1,400 millones de resultados en 0,35 segundos. Así. Y le puse Jesús, por último. 3,040 millones de resultados en 0,36 segundos. Así. Y muchas veces queremos que la respuesta de Dios sea así, como el Google o como el microondas. Le pones calentar 1 minuto y ya está lista tu taza de café. Y así pretendes que sea la oración con Dios o la respuesta de Dios a tu vida. Como meter la taza al microondas y ponerle 1 minuto y que salga tu respuesta o la respuesta a tu oración. O ya como una varita mágica o el rey de la lámpara que le frotas y te pide, te concede 3 deseos. Así esperamos que muchas veces sea la oración con Dios, cuando no es así. Dios, ¿en qué está más interesado? ¿En responder tu oración o que tú pases tiempo con Él? Claramente que tú pases tiempo con Él. Si durante ese tiempo que tú pasas con Dios, en intimidad, en comunión, tú le externas esa petición que hay en tu corazón con humildad, sabiendo que Él va a responder conforme a su voluntad, es mucho mejor que si solamente vas a su presencia y le pides y le dices y te quejas y ay Señor y esto y lo otro. Acompáñame a leer el Salmo 37, versículo 7. Salmo 37, 7. Yo lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Y dice así. Fíjate cómo dice en esta versión. Quédate quieto en la presencia del Señor. ¿Cómo necesitamos quedarnos? Quietos. No es de que te quedes congelado, como en los juegos ahí de... Quédate quieto en la presencia del Señor. ¿A qué se refiere? Bueno, ahí sigue diciendo, y espera con paciencia a que Él actúe. ¿Espera cómo? Con paciencia a que Él actúe, no tú. Hay cosas claramente que Dios te va a decir, hazlo. Y otras te va a decir, espérame, estoy trabajando, estoy obrando. Espera en el tiempo. Pero ¿cuántas veces nos adelantamos? Y decimos, ay Señor, no, esto no era lo que te pedí. Pues claramente, muchas veces nos adelantamos y no nos quedamos quietos ante la presencia del Señor. Dice, y espera con paciencia a que Él actúe. No te inquietes por la gente mala que prospera, ni te preocupes por sus perversas maquinaciones. Tú deja que el mundo siga, que digan de ti lo que quieran, pero tú espera en Dios. Tú confía en Dios. Es sumamente fácil encontrar respuestas en este mundo, ya lo vimos, fácil y rápido. Pero es probable que no sea la respuesta correcta. Es probable que te lleve a la confusión, al desorden o a una equivocación. Lamentablemente muchas personas es lo que hacen esto. Buscan respuestas a muchos temas, a muchas inquietudes de la vida que aparentemente nadie tiene la verdad, pero en su afán y desesperación por encontrar respuestas, buscan en los lugares incorrectos. ¿Y qué sucede, mis hermanos? Es gente que es engañada. Con doctrinas falsas, doctrinas de demonios, como dice la palabra de Dios, que solamente los van a llevar a estar errantes por su vida. Por lo tanto, mi hermano, necesitamos entender quiénes somos nosotros. Nosotros somos los que necesitamos de la comunión con Dios. Alguno pensará, es que, ¿qué pasa si no oro? No, pues a Dios no le afecta en nada que tú no ores. ¿Quién es el afectado? Nosotros somos los afectados. Por no refugiarnos bajo la sombra del Altísimo. Bueno, y punto número 2, ¿cómo puedo hacer una oración correcta con entendimiento? Primeramente, entender quién soy yo.
entender mi necesidad de Dios y por ende también entender quién es Dios. Vamos a leer ahí el Salmo 5, versículo 4. Dice, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Destruirás a los que hablan mentira. Al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. Yo lo voy a leer también en la Nueva Traducción Viviente, para que me puedas seguir ahí con tu vista. Y dice así, Salmo 5, versículo 4. Oh Dios, la maldad no te agrada. No puedes tolerar los pecados de los malvados. Por lo tanto, los orgullosos no pueden estar en tu presencia, porque aborreces a todo el que hace lo malo. Destruirás a los que dicen mentiras. Y por último, el Señor detesta a los asesinos y a los engañadores. Está describiendo la condición del mundo en 3 versículos. La maldad, el pecado, el orgullo, a los que hacen lo malo, a los que hablan mentiras, a los asesinos y a los engañadores. Ahora David cambia totalmente el sentido de la oración. Una vez que expone delante de Dios su condición con un corazón sincero, procede ahora a enaltecer a Dios. ¿Qué está diciendo con todo esto que dice en el versículo 4 al 6? Bueno, que Dios es santo y Dios es justo. Y por causa de esto, Él ha llegado a conocer que no todos pueden estar delante de su presencia. ¿Por qué? Porque Dios, que es luz, no puede habitar donde hay pecado. No hablando de alguien que ya siendo justificado en Cristo vuelve a fallar. Porque ¿cuántos que hemos nacido de nuevo volvemos a fallar? Todos los días. Fallamos, nos equivocamos, pecamos. No habla de nosotros, de aquellos que ya hemos sido justificados, sino habla de hombres que han dedicado su vida y sus fuerzas a cometer iniquidad. Esto que habla la Biblia a veces o en muchos lugares de iniquidad, habla de una condición en la que no se tiene una sensibilidad por el pecado. Hacen y deshacen lo que bien les parece y no sienten ningún tipo de remordimiento. ¿Por qué? Porque ya está cauterizada su conciencia. Así como una cicatriz que te queda, que ya después de unos años ya no te duele, ya no sientes nada, ya no tienes sensibilidad ahí. Así la conciencia de muchos hombres y mujeres en este mundo está así, cauterizada. Ya no tienen sensibilidad a las cosas malas. Y fíjate lo que dice el Salmo 66, versículo 18, en la Nueva Traducción Viviente. Yo lo voy a leer. Dice así: si no hubiera confesado el pecado de mi corazón, mi Señor no me habría escuchado. Por lo tanto, si tú quieres que el Señor escuche tu oración, ¿qué tienes que hacer? Confesar tu pecado. Esa es la puerta de entrada a la presencia de Dios. Porque tú y yo, mi hermano, antes estábamos como los hombres que describe el versículo 4 al 6. Mentirosos, engañábamos, mentíamos, decíamos malas palabras, difamábamos, hacíamos lo malo delante de los ojos de Dios. Pero a través de Cristo, mi hermano, tú y yo hemos encontrado esa puerta para poder tener comunión con Dios. Dice aquí un comentarista: a medida que David se acercaba a Dios, se volvía más consciente de la santidad de Dios y de la pecaminosidad del hombre. Esta es una buena manera de medir que también estás orando. Y si mientras oras te estás acercando a Dios o simplemente estás pronunciando palabras. Si tú te acercas a Dios, mi hermano, con un entendimiento correcto de quién eres tú y de quién es Él, bueno,
claramente te vas a ser más consciente de la santidad de Dios y de tu pecado. Por lo tanto, te vas a dar cuenta de tu necesidad de estar en la presencia de Dios. Si te acercas a Dios, te volverás cada vez más sensible al pecado. Te volverás cada vez más sensible al pecado. Lo que es inevitable, ya que el Dios al que te estás acercando, ¿cómo es? Es un Dios santo. David conocía lo que Dios acepta y lo que no acepta. El estar en comunión con Dios nos lleva a afirmar nuestras convicciones en cuanto a las cosas que hacíamos o hacemos que no están bien delante de Dios. Es ahí en la presencia de Dios, mi hermano, donde tú vas a confirmar si el pensamiento o la meditación de tu corazón en cuanto a ciertos temas o en cuanto a ciertos aspectos estás bien o estás mal. La misma palabra te va a confrontar. Es ahí donde vas a afirmar tus convicciones. No vas a afirmar tus convicciones viendo una película o viendo el Facebook o haciendo otras cosas. Solamente a través de la oración, de la comunión con Dios. Este pasaje, mis hermanos, nos confirma la condición real de muchos hombres sobre los cuales la ira de Dios está sobre ellos todos los días. Esto hasta el momento en que por la fe y un arrepentimiento verdadero, bueno, reconozcan su necesidad de salvación. ¿Y Dios qué hace con aquellos que se acercan en arrepentimiento y en fe? ¿Los rechaza porque son pecadores? No, los acepta. Con cuerdas de amor, dice la Escritura, que Él nos atrae a Él. Y no nos ha pagado conforme a nuestros pecados, sino que ha engrandecido su misericordia. Porque Él nos recibe y nos perdona. Y mira, muchas veces el conocer tú y yo que la ira de Dios está sobre el pecador, es decir, sobre las personas que están afuera sin conocimiento de Dios, nos puede llevar a un rechazo hacia esas personas, ¿sabías tú? Pero más bien nuestro trabajo es orar para que conozcan a Cristo y que claramente nosotros podamos ser testigos fieles de la obra que Dios ha hecho en nuestras vidas. Porque Dios quiere que todos los hombres sean salvos, ¿sí sabías? Pero la realidad es que no todos los hombres quieren ser salvos. Dios siempre va a estar dispuesto y disponible para que el que venga a Él y le reconozca, pues Dios le pueda abrir las puertas. Si observamos bien, David entiende su condición delante de Dios. Es lo que vamos a leer a continuación ahí en el versículo 7. Ve preparando ahí Salmo 5, versículo 7. David entiende su condición delante de Dios. No porque él pueda entrar en la presencia de Dios y tener comunión, ya no hay pecado en su vida. Eso no significa. Él entiende que sigue fallando y que su corazón era capaz de desviarlo o llevarlo a pecar. Algo que él mismo experimentó en algunas ocasiones de su vida. Pues la misma palabra de Dios nos ilustra cómo él, por no estar haciendo lo que tenía que hacer en el momento correcto, cometió adulterio y cometió asesinato. Y es algo que nosotros también experimentamos en nuestro diario vivir. Luchamos día a día, sí o no, con el pecado, con las tentaciones, con los pensamientos. Todo el tiempo, la lucha constante e interminable contra nuestro peor enemigo. ¿Quién es? Tu vieja naturaleza. Decía el apóstol Pablo, ¿verdad? A los romanos: no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. ¿Por qué? Pues dice, porque el querer en mí, el querer hacer el bien está en mi espíritu, pero el querer hacer el mal está en mis miembros, en la naturaleza pecaminosa que todavía, si tú lo permites, te va a dominar. David comprendía que si podía entrar en la presencia de Dios, no era por sus méritos, no era por sus buenas obras o por su linda cara,
sino que por la abundancia de la misericordia, la cual proviene únicamente de Dios, es que David podía habitar juntamente en la presencia de Dios. Y esto, mi hermano, tiene que ser una realidad en nosotros. Porque muchas veces sucede que dejamos de orar, dejamos de buscar el rostro de Dios. ¿Por qué? Porque llegan pensamientos a nuestra mente. Ay, no, es que no me va a escuchar Dios porque fallé. No me va a escuchar Dios porque hice esto. Que obviamente sabemos de antemano que es algo malo delante de sus ojos. Ay, no, hoy no voy a orar porque hice esto, esto y esto y esto. Y Dios no me va a escuchar. ¿Y sabes qué haces en ese momento cuando piensas eso, mi hermano? Estás pensando que por tus méritos te puedes acercar a Dios. Y estás rebajando la santidad de Dios. Estás rebajando el sacrificio de Cristo, cuando no es por ti que podemos entrar en la presencia de Dios. ¿Es por los méritos de quién? De Jesús. No de los tuyos ni de los míos. En tal caso, entonces estamos confiando en que es por nosotros que tenemos acceso y no por la obra de Cristo. No tiene que ser así. Aún el profeta Daniel oraba. Dice, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestras justicias, es decir, en nuestras buenas obras. No te buscamos confiando en lo bueno que somos o lo bueno que hacemos. Concluye el profeta ahí en Daniel 9:18, sino en tus muchas misericordias. En eso debe de descansar el que tú te acerques a la presencia de Dios. No en tus justicias o en que si fallaste o no. Si tú te acercas con un corazón humilde, Dios te va a recibir, te va a restaurar. Porque no es por ti, sino es por Cristo. El comprender esto, mi hermano, de la forma correcta, nos va a ayudar a poder orar con entendimiento. Un entendimiento que viene por exponerte a la palabra de Dios. Donde el resultado de tú exponerte a la palabra de Dios va a ser posible que tu vida y mi vida sea ofrecida como un sacrificio espiritual por medio de Cristo. Es decir, un sacrificio vivo, santo y agradable delante de la presencia de Dios. Porque todo depende del fiel amor de Dios para contigo y para conmigo. El rey David nos muestra 3 cosas por las que nosotros podemos orar y pedir a Dios, que es lo que vamos a ver del 7 al 12 en el Salmo número 5. Nos muestra 3 cosas que podemos orar y pedir a Dios. No está mal pedir. ¿Cuántos saben esto? No está mal que vayas con Dios y le digas, Señor, necesito esto. Tengo esta necesidad, Padre. Quisiera, si es tu voluntad, que me concedas esto. ¿Cuántos le han pedido a Dios algunas vacaciones, algún día de descanso? Yo que todos. ¿Está mal pedirlo? No. No está mal pedir, pero lo interesante está en qué es lo que pedimos, cómo lo pedimos y para qué lo pedimos. Tienes que tener bien presente eso cada que tú le hagas una petición a Dios. ¿Qué es lo que pides? ¿Cómo lo pides? ¿Y para qué lo pides? Todo esto surge de nuestro corazón. Hablando de las intenciones y las motivaciones. Donde muchas veces, mi hermano, cuando tú y yo oramos y exponemos y presentamos nuestra petición delante de Dios, nuestras mismas motivaciones y nuestras mismas intenciones son las que nos mueven a la hora de pedir las cosas. Tal vez por la emoción dices, ay Señor, y me gustaría esto, y está bien. Pero bueno, ya estará en el Señor si te lo da o no. Porque fíjate, mi hermano, caemos incluso en el error, y digo error porque lo es, caemos en el error de pensar de que porque algo se ve bien, puedo pedir por eso, porque simplemente, a mi parecer, está bien pedir por eso. Y que si se hace, uy, no, Señor, ojalá que sí se haga. Pero Dios sabe que eso puede ser tu perdición. Dios sabe que aquello que le pides te puede afectar de tal manera que digas,
ay caray, ¿para qué le pedí eso? Pero mi hermano, el cuidado de Dios va más allá de nuestras mentes. Cuando tú le estás pidiendo algo que no es conforme a su voluntad, pues Dios o te dice que no, o simplemente no contesta. Pero ¿qué pasa? Muchas veces pasamos más tiempo sacando el repertorio de las oraciones que no nos ha contestado Dios y nos olvidamos de lo que sí tenemos que pedirle. Y ahorita vamos a ver. Nos olvidamos por completo de lo que sí tenemos que estar procurando pedirle al Señor y no lo hacemos. ¿Por qué? Porque estamos tan ensimismados en nosotros mismos. Estamos pensando nada más en lo que yo quiero, en lo que yo necesito y no en la necesidad de mi hermano, incluso de tu esposa, de tu esposo, de tus hijos. Estás pensando más en ti que en tu prójimo, cuando ese no es el carácter del Señor. Vamos a ver el primer punto de cómo o por qué ora el salmista aquí en el Salmo 5, versículo 7. Él ora por la guía de Dios. Dice este Salmo, versículos 7 y 8 en la palabra de Dios para todos. Dice así: pero yo disfrutaré de tu presencia gracias a tu abundante y fiel amor. Y me inclinaré ante ti para adorarte en tu templo santo. Señor, ayúdame a llevar una vida justa, aunque mis enemigos me acechen a cada instante. Haz que sea fácil para mí vivir de la manera que tú quieres. Esos dos versículos, mi hermano, tú lo puedes convertir en una oración diaria en tu vida. Señor, aquí estoy delante de ti por la abundancia de tu misericordia. No es por mis justicias o por mis buenas obras o malas obras, sino es por tus misericordias que puedo estar en tu presencia, que puedo adorarte en tu templo. Y dice el versículo 8 en la Reina Valera: guíame en tu justicia. ¿Qué oración, mi hermano? Bueno, en nuestra oración, o más bien en tu oración, en mi oración, no puede faltar nunca el agradecimiento. ¿Sí sabías? ¿Qué es agradecer o cómo agradeces? ¿Qué dices? ¿No saben? No los escucho. Gracias. A ver, otra vez. No, están bien dormidos. A ver, ¿qué dices cuando agradeces a alguien? Gracias. ¿Qué? Gracias. ¿Qué gracias? Y ya todo enojado, ¿verdad? No, mi hermano, nunca te olvides del agradecimiento en tu oración. ¿O acaso no le das gracias por la misericordia que Dios ha tenido en tu vida? Es causa de un eterno agradecimiento en tu corazón, en tu mente, en tus labios, en tu manera de ser, en tu manera de vivir. Nunca puede faltar el agradecimiento en tu oración, por causa de reconocer el abundante y fiel amor que Dios nos demuestra día con día. También dentro de nuestra oración, el verdadero agradecimiento, mi hermano, nos guía a dar adoración y alabanza. ¿Sí sabías? La base de la adoración es la acción de gracias. Porque si no estás agradecido, no vas a alabar a Dios. Tal vez puedas cantar, tal vez puedas aplaudir, tal vez puedas levantar tus manos y cerrar tus ojos. Pero si no hay agradecimiento en tu corazón, mi hermano, mi hermana, no puede haber una alabanza y una adoración correcta delante de Dios. ¿Por qué? Porque ese agradecimiento nos lleva a adorarle y alabarle, sabiendo que aún Él, estando lejos en su trono de gloria y de perfección, está a la vez cercano al corazón humillado. Y un corazón humilde, mi hermano, es igual a un corazón que agradece. Nunca olvides eso. Por lo tanto, mi hermano, que tu oración sea: Señor, pon en mí un corazón agradecido. Puedes pasarte la vida orando eso, y es una oración con entendimiento. Porque si te olvidas del agradecimiento en tu oración, mi hermano, perdiste todo. Porque entonces vas a pensar que mereces las cosas. Y cuando no tengas, o cuando tengas escasez,
te vas a quejar. Y puede que, así como dice el proverbio, no me des más para no olvidarme de ti, pero tampoco me des menos para no renegar de ti. El agradecimiento nos mantiene equilibrados, mi hermano, de cuál debe de ser nuestra actitud y nuestro corazón. También, ¿qué otra cosa tenemos que orar? Bueno, debemos pedir de la ayuda de su Espíritu Santo para poder así llevar una vida justa, una vida llena de fruto en cada cosa que hagamos. Aun cuando esto conlleve hacerte de algunos enemigos. Porque, mi hermano, el agradar a Dios antes que a los hombres te va a causar problemas. ¿Sí sabías? Te va a causar conflictos de intereses. Porque el hombre quiere agradar ¿a quién? Al hombre. Pero tú y yo, que tenemos a la palabra de Dios y su Espíritu Santo morando en nosotros, ¿a quién queremos agradar? A Dios. Porque dice Pablo, si yo agradara a los hombres antes que a Dios, dice, entonces no sería siervo de Cristo. Necesitamos la ayuda de su Espíritu Santo, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los que se humillan delante de Él. Y por último, David pide la guía del Señor para cada día de su vida. Para esto, mi hermano, se requiere estar atentos y ser sensibles a la voz del Señor. Y esto únicamente surge de una comunión íntima y constante en su presencia. En el versículo 9 y 10, David ora por la justicia de Dios. Te lo voy a leer en la versión Palabra de Dios para Todos. Dice, porque mis enemigos nunca dicen la verdad. ¿Conoces personas así? Que nunca dicen la verdad, por más que tengas las pruebas en la mano. Todo lo que quieren es destruir a los demás. Su boca es un sepulcro abierto. Usan la lengua para engañar. Dios mío, castígalos. Haz que caigan en sus propias trampas. Dios mío, haz que caigan por sus crímenes incontables, porque se han rebelado contra ti. Estos dos versículos tienen toques de un salmo imprecatorio. ¿Qué es que sea imprecatorio? ¿Qué significa esta palabra? Bueno, que es un ruego por defender el nombre de Dios delante de los hombres. No en sí por un alivio o interés personal, sino por defender el nombre de Dios. En pocas palabras, no es más que pedir a Dios que haga lo que Él mismo ya ha dicho que hará en las diferentes situaciones en las que el hombre desobedece. No es más que Dios va a aplicar su justicia divina, tarde que temprano. Pareciera ser una aparente actitud de venganza en contra de los enemigos, lo que David está mencionando. Castígalos, Dios. Pero es más bien una petición válida. ¿Por qué? Porque el salmista la está dirigiendo hacia Dios y no hacia el hombre. ¿Quién es el que obra justicia perfecta? ¿El hombre o Dios? Dios. Cuando te pase algo, cuando alguien te haga algo a ti, mi hermano, haz lo mismo que Cristo hizo. Encomienda la causa al que juzga ¿cómo? Justamente. Le maldecían y no respondía con maldición. Le abofeteaban y no respondía con lo mismo. ¿Tú qué haces si te dan una grosería? ¿Respondes con la misma moneda? ¿O hasta con una más grande? ¿O respondes con bendición? Con una actitud de templanza, diciendo, Señor, tú haz justicia, yo no. Tú haz justicia, a mí no me corresponde. Pero ¿qué hacía el salmista? La dirigía hacia Dios. Esta causa injusta que le estaba apremiando. Esto nos habla que el salmista tenía el entendimiento claro de que Dios es el juez justo y que Él dará el pago justo a los hombres por sus obras. ¿Por qué? Porque concluye el verso, porque se han rebelado contra ti. Es decir, de una manera abierta han dicho, Dios, no me interesas. ¿Conoces gente así? Que abiertamente diga, Dios no me interesa. Bueno, ora por ellos. Dales testimonio. Eso es lo que podemos hacer.
Nuestra oración ciertamente debe ir enfocada en que la justicia de Dios sea la que obre. Pero aún sobre la justicia de Dios, la palabra de Dios nos enseña que está la misericordia, la cual triunfa sobre el juicio. Por lo tanto, si estás en una situación en la que digas, Señor, haz justicia, es momento de que tú puedas mostrar misericordia. Y de esa manera vas a triunfar, porque eso es lo que la voluntad de Dios nos marca hacer. Y por último, el versículo 11 y 12, David hace una oración o dirige una oración por el pueblo de Dios. Dice el Salmo 5, versículo 11, en la palabra de Dios para todos: pero que siempre se alegren todos los que buscan tu protección, que canten gozosos porque tú los protegerás, que festejen los que te aman. ¿Que qué? Que festejen los que te aman. Andan bien desanimados, hermanos. Que festejen los que te aman, pues tú, Señor, bendices al que te obedece y como un escudo lo cubres con tu favor. Esta es una petición que tú puedes pedir por otro, pero también por ti mismo. Cuando oramos con entendimiento de quién soy yo y quién es Dios, claramente, mi hermano, esto va a producir una verdadera alegría en tu corazón, lo cual se va a manifestar a través de una confianza firme en Él. Porque cuando hay tristeza es difícil confiar, ¿verdad? Pero cuando hay alegría es fácil confiar. Bueno, que las situaciones que están pasando en tu vida no te roben el gozo, que te lleven a desconfiar de lo que Dios ya te ha dicho. Más bien que tu confianza se afirme por la alegría de saber que Dios está contigo y que Él te defiende, venga lo que venga. Romanos 8:28, ya se lo saben de memoria, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios a, ¿verdad? Dice esta versión, Nueva Traducción Viviente, Romanos 8:28. Y sabemos que Dios hace que todas las cosas, ¿cuántas cosas? Todas las cosas. Pero ¿por qué a veces no piensas lo mismo? Cuando estamos en medio de la situación pensamos, no, Señor, ahí dice, ahí debe de decir casi todas las cosas. No, si la palabra de Dios dice todas las cosas cooperen para el bien de los que lo aman, eso es lo que Dios hace. Dios utiliza las situaciones difíciles en nuestra vida para llevarnos a confiar más en Él, para llevarnos a depender más en Él. Pero dice ¿cómo? A los que le aman. Dice Jesús, el que me ama, mis mandamientos guarda. El que me ama, me obedece. ¿Quieres que todas las cosas cooperen para bien en tu vida? Yo creo que sí, ¿verdad? Tienes que amar a Dios. Ay, bueno, pues sí lo amo. Sí lo amo. De aquí a Chapala. No, yo diré a otro hermano, yo lo amo de aquí a Vallarta. Otro, no, yo de aquí a Alaska. No, mi hermano, ámalo aquí en tu corazón. Con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Para que entonces todas las cosas cooperen para tu bien. Y por último, mi hermano, en la oración, sí o sí, una oración con entendimiento de quién eres tú y quién es Dios, te va a llenar de fortaleza. Te va a llenar de la fortaleza necesaria para hacerle frente a las acechanzas del enemigo. Pero para esto necesitas vestirte de toda la armadura de Dios. No vamos a leer ese pasaje, está en Efesios 6, tú lo puedes leer. El Señor es un escudo que te rodea, mi hermano, que te protege, que te guarda. El Señor es el que sostiene tu cabeza. Y como conclusión, mi hermano, es imposible pretender confiar en Dios y no orar a Dios. Es imposible.
Decir que confías en Dios y no oras. Tradúzcase orar, tener comunión íntima y personal con Dios. Del mismo modo, es imposible también orar, hablando de tener una comunión con Dios, y no confiar en Dios. Pregunto, ¿y es posible que suceda? Sí. Lo triste es que muchos de los que oran a Dios piensan que confían en Dios. Y también muchos que confían en Dios piensan también que sus oraciones llegan ante la presencia de Dios. Pero no han visto el costal de orgullo que traen en sus espaldas, que los impide incluso levantar su mirada al cielo y decir: Señor, ayúdame. Señor, te necesito. Ponte de pie, mi hermano. ¿Cómo está tu corazón hoy en esta noche, mi hermano? ¿Con cuáles tipos de personas te identificaste? ¿Con los que oran y confían en Dios? ¿O con los que dicen que confían en Dios pero no oran? ¿O con los que dicen que oran pero no confían en Dios? Si tú quieres orar de una manera correcta delante de Dios, tienes que hacerlo con entendimiento. Y eso conlleva conocer lo que Dios demanda de cada uno de nosotros. Si no, entonces puede que te encuentres orando al aire. Puede que te encuentres orándole a la pared, orándole al techo, orándole a alguien más, pero no a Dios. Te invito a que cierres tus ojos y no te distraigas. Yo te invito a que examines en este momento tu vida, tu corazón, tu caminar. Cada uno sabe de manera personal la intensidad o la no intensidad con la que has buscado a Dios. Cada uno sabe en qué lugar se encuentra Dios en este momento en tu vida. Y yo no necesito pedirte que hagas algo. Tú en lo personal te invito a que te pongas a cuentas con Dios. Tú en lo personal, si decides servir a Dios, si decides seguir a Dios de todo tu corazón, díselo con tus palabras. No esperes que yo te diga lo que tengas que decir para que sea salido de tu corazón aquello que tú le dices a Dios. Si te has acercado a Dios confiando en tus justicias o en tus buenas obras, dile: Señor, perdóname. Si has pensado o llegado a pensar que lo que tú crees que es mejor para ti es lo mejor, también dile: Señor, perdóname. Señor, ayúdanos a que entendamos quiénes somos nosotros y quién eres tú. Nosotros somos polvo. Tú eres el que sopló aliento de vida en nosotros. Nosotros solamente somos barro en tus manos. Tú eres el alfarero, Señor. Y tú quieres poner en cada uno de nosotros, como esos vasos de barro, la excelencia de tu gloria. Quieres transformarnos, quieres llevarnos a un mayor conocimiento de tu presencia, Señor. Pero necesitamos reconocer que sin ti no somos nada. Gracias, Señor Jesús. De mañana me presentaré a ti. Vamos a cantar esta escritura. Y esperaré, Cántale de todo tu corazón al Señor y dile: cuando traiga mi oración, escúchame, escúchanos. y esperaré, de mañana me presentaré
para ti. Aquí estamos. Y esperaré, y esperaré. Sí, Señor, aunque cueste esperar en tu respuesta, esperaremos Cuando pacientemente. traiga mi oración, Escúchame. escúchame. Y esperaré, y esperaré. Dile, tú eres santo. Tú eres santo y apartado del Levanta tus mal, manos y dile, pero grande en misericordia. Vendré a tu casa ¿y qué haremos? y te adoraré. Vendré a tu casa y me postraré por la abundancia de tu misericordia y el favor inmerecido de tu amor. Dile, Vendré a tu casa y te adoraré. Vendré a tu casa y me postraré por la abundancia de tu misericordia y el favor inmerecido de tu amor. Dile, por la abundancia de tu misericordia y el favor inmerecido de tu amor. Dile, por la abundancia de tu misericordia y el favor inmerecido de tu amor. por esta abundancia, Señor, de tu misericordia, por esta abundancia de tu fiel amor, no hemos sido consumidos, porque no me has pagado conforme a mis obras, sino que tu misericordia se renueva una y otra vez a mi vida, Señor. Quiero tener ese corazón agradecido delante de ti. Ayúdame, Señor, a que pueda orar a ti con entendimiento, sabiendo quién soy yo y nunca olvidando quién eres tú. Eres el Dios de la gloria, el Dios de la majestad, Dios santo, Dios justo, Padre eterno. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús te agradecemos. Amén. Gracias, Señor. Dale un fuerte aplauso al Señor. Bien, mis hermanos, pues nunca olvides lo que este salmo nos enseña y la palabra de Dios en general nos enseña. A nunca olvidarnos de nuestra condición y por lo tanto ir en dependencia buscando la misericordia de Dios todos los días. Amén. Que Dios les bendiga, despídense unos a otros y nos vemos en nuestra próxima reunión. Buenas noches.